Bien, y en este video vamos a hablar sobre la guerra franco-prusiana. Esta guerra que se dio después de que se haya creado la Confederación Alemana del Norte. Alemania había ciertos territorios, como yo les había anticipado en el video anterior, que las personas que hablaban y que tenían esta cultura alemana no estaban ubicadas solamente en el territorio de la actual Alemania, sino que en distintos países de alrededor había algún grupo de pueblos o de personas que hablaban alemán. Es como lo que sucedió, sucede y sucederá siempre en la historia de la humanidad. Si a cualquier persona o familia o grupo de personas que no les va bien en algún lugar, y bueno, buscan generar una mejor vida o buscar un mejor futuro en otro lado. Entonces, siempre vas a encontrar grupos de gente con distinto origen o distintas culturas o distintas costumbres en distintos lugares del mundo. Más que nada si son regiones que quedan muy cerquita. Porque es mucho más fácil desplazarse y no necesitas una gran cantidad de recursos. Pero bueno, entonces, había algunas regiones de Francia, dos provincias llamadas Alsacia y Lorena, que los alemanes las reclamaban para ellos, decían que eran parte de Alemania, porque la gran mayoría de las personas que estaban ahí hablaban alemán. Entonces, empieza un conflicto, empieza una guerra entre la Confederación Alemana del Norte y el Imperio de Francia. Recuerden que en Francia estaba como emperador Napoleón III, este sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que económicamente en los primeros años había logrado repuntar, pero después tuvo varios proyectos económicos y políticos en donde no le fue del todo bien. Hasta intentó poner un rey, un emperador austríaco en México, y la cosa no terminó del todo bien. Estuvo durante un par de años Maximiliano, creo que se llamaba, no recuerdo bien el nombre del emperador, pero bueno, después los mexicanos lo hicieron volver para su casa. Económicamente Francia, ya para 1870 estamos hablando de la segunda revolución industrial, y Francia empezó a quedar más retrasado económicamente. Prusia, sobre todo, y Estados Unidos, del otro lado del Atlántico, empezaban a comer económicamente, sobre todo a Francia, a Bélgica. No tanto a Inglaterra todavía. Inglaterra se estaba pasando, estaba dejando de enfocar su economía en cuestiones industriales y estaba empezando a enfocarla muchísimo más en cuestiones financieras y comerciales. Por eso todavía Inglaterra era la principal potencia económica indiscutida hasta ese momento, hasta 1870, para hacer números redondos. Entonces, bueno, en 1870 comienza esta guerra franco-prusiana, en donde Prusia en muy poquitas semanas con su ejército súper profesional y súper preparado, logra ingresar en Francia. Es más, hasta llega hasta París caminando, completamente caminando, en una guerra en donde lo destrozan, los barren, los pasen por arriba. Si fuera una serie de NBA, la ganó 4-0 Alemania esa serie, o sea, los barrió del mapa. Pasó completamente caminando llegó hasta la propia París y tomó la orejita al emperador Napoleón III y dijo: usted venga para acá y Alsacia y Lorena nos la da a nosotros. Entonces, bueno, cuando ocurrió esto, cuando el emperador Napoleón es tomado prisionero por los prusianos, en París se genera otra revolución. Yo les había anticipado que en Francia había habido un montón de revoluciones. Bueno, llegamos a otra revolución en 1871, en donde cuando se va el emperador, se forma una forma de gobierno llamada como la Comuna de París. La Comuna de París, en donde reinaban ciertas ideas socialistas, en donde había, bueno, división, un reparto muchísimo más igualitario entre las tareas y entre los salarios, por ejemplo, de todos. Se imponía en la teoría una división en las tareas y una rotación entre las tareas y entre los cargos. Hoy gobierno yo, mañana gobernás vos. Hoy me toca a mí en este trabajo que mucho no me gusta, pero bueno, la semana que viene me toca trabajar en este trabajo que a mí también me gusta. En donde los repartos de las ganancias estaba planteado que sea más igualitario, no que un grupito muy chiquitito de personas se quede con la gran mayoría de las ganancias y la gran mayoría de la sociedad se quede recontra empobrecida. Entonces, bueno, esta Comuna de París estuvo gobernando durante algunas semanas, cerca de 2 meses, hasta que a la gran mayoría de los franceses, con un pensamiento y un sentimiento no socialista, sino más nacionalista o liberal, lo que hicieron fue recurrieron al ejército prusiano, o sea, recurrieron a los mismos prusianos, a los mismos alemanes,
y los invitaron, los llamaron a que vengan, a que hagan pasar, a ver, no es que fuera una gran cantidad de soldados alemanes, pero sí a que liberen a los que habían quedado como prisioneros, porque en las guerras cuando se envuelve a un ejército, cuando se lo logra envolver, la principal idea del ejército atacante no es matarlos absolutamente a todos, sino es tomarlos como prisioneros, que tiren las armas y se los lleva a un lugar para, bueno, que se los deja desarmados en un campo de prisioneros, así se llama, se descansa en un campo de prisioneros y bueno, cuando termine la guerra vemos cómo lo solucionamos. Entonces, lo que piden estos franceses liberales, nacionalistas, es que dejen volver a esta gran cantidad de soldados que habían sido tomados prisioneros para que puedan acometer contra esta comuna de París. Entonces, bueno, vuelven los franceses con alguna parte chiquitita también del ejército alemán y sacan a la comuna de París, se borra de París este estado instaurado en ideas más socialistas y se logra imponer en Francia la Tercera República. La Tercera República de Francia empieza en 1871 y es la que va a continuar, es la que continúa hasta la Segunda Guerra Mundial. Es la república que continúa hasta la Segunda Guerra Mundial. Actualmente en Francia creo que estamos por la Quinta República Francesa, pero bueno, la que comenzó ahora en 1871 es la misma forma de gobierno que se va a mantener durante la Primera Guerra Mundial, va a aguantar la Primera Guerra Mundial y después va a ser sacada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo vamos a ver más adelante. Por último, ¿cómo termina este proceso de unificación alemana? Que después de la victoria en la guerra franco-prusiana, después de incorporar los territorios de Alsacia y Lorena, después de consolidarse militarmente, como dijo von Bismarck, no recuerdo la frase exacta, pero planteaba algo así como que la futura alemana se tiene que forjar con el acero y la sangre, como diciendo que son nuestras industrias, nuestras armas y la sangre de nuestro pueblo la que tiene que forjar el futuro y la grandeza de este nuevo imperio alemán. Justamente digo imperio porque en este momento en el 71 se deja de lado la Confederación Alemana. Una confederación, recuerden que es una unión de federaciones. Esto parece un juego de palabras, pero es mucho más complejo. Una unión de federaciones significa que cada una de las federaciones, cada uno de los mosaicos o cada una de las cerámicas, como quieran pensarlo, que forma el todo, puede tener sus propias leyes, sus propias reglas. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y en las cuestiones generales sí estamos todos de acuerdo y tenemos que seguir las mismas reglas. Pero que en las cuestiones internas cada uno hace lo que quiere. Cuando hablamos de un imperio unificado, significa que todo el Estado, o sea, todo el territorio, se imponen exactamente las mismas leyes. Y en este caso, en 1871, lo que se impuso en Alemania fue este segundo Reich, este segundo imperio alemán que siguió gobernando, justamente siguió gobernando desde 1871 hasta la Primera Guerra Mundial. Hasta que terminó, hasta que fueron vencidos en la Primera Guerra Mundial. Y este segundo Reich, de nuevo, lo que se terminó de imponer fue un tipo de sociedad, un tipo de política guiada 100% por un Estado absolutista. Había un emperador que en la práctica tenía el poder absoluto de hacer absolutamente lo que quería. Existía una serie de parlamentos, existía un Consejo Federal y existía el Reichstag, bueno, perdón la pronunciación, mi alemán no es muy bueno, es pésimo, pero bueno, existía este Reichstag que decía el Parlamento, lo que para nosotros es el Parlamento, pero este Parlamento no podía poner cualquier ley que quería y lo único que hacía era, en teoría, controlar a lo que hacía el emperador. Pero en la práctica, de hecho, el emperador era el que terminaba tomando todas estas decisiones. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que se vio en Italia, en donde se impuso una monarquía constitucional, en donde el pueblo, si bien mucho interés no tenía en participar de este gobierno, pero bueno, este parlamento podía limitar las decisiones del rey, en Alemania se impuso esta monarquía absoluta, este imperio, donde existía una participación política del pueblo, pero era una democracia no igualitaria. Existían ciertos mecanismos por los cuales los que ganaban mayor cantidad de dinero o tenían mayor cantidad de riquezas tenían mayor poder y podían votar en realidad no es que votaban más veces, pero su voto no valía lo mismo, valía mucho más que el voto de un campesino o de una persona pobre. Estos mecanismos los vamos a analizar mejor más adelante. Pero entonces se impone esta monarquía absoluta
en este imperio. Y lo que se logra dar, o lo que se termina de dar mucho más fácil en Alemania que en Italia, es este proceso de homogeneización de la sociedad. Esta sociedad en donde desde la época napoleónica, existía ya un sentimiento de unidad, existía una misma lengua, existía un cierto sentimiento de unidad, con la fundación de este Estado, basado también mucho en lo que son las ideas del romanticismo, que ya las habíamos analizado previamente, ¿no? Demostrar el amor por la patria, demostrar un interés en que la patria siempre es lo número uno, en buscar en las costumbres y la cultura de los pueblos un pasado común que me guía a un futuro común para todos. ¿Qué significaba esto? Que a lo mejor si alguien viene de afuera con otras costumbres y otras leyes y no forma parte del mismo pueblo, porque vos para formar parte del mismo pueblo tenés que tener las mismas culturas y las mismas costumbres que tenías previamente. ¿Se entiende? Eso es otro tipo de nacionalismo, ya lo vamos a estudiar también más adelante. Es un nacionalismo más a la alemana y no un nacionalismo más a la francesa, donde cualquiera que quiera formar parte de un Estado puede hacerlo, porque lo más importante es el futuro común que se busca. Ya seas, no importa la raza, religión, color, no importa absolutamente nada. Lo que importa es que sigas las leyes y que busquemos un futuro común para todos. El nacionalismo a la alemana era diferente. Importaba más las costumbres de dónde venías antes. Importaba más cuál era tu origen. Qué tanto tenías de alemán para poder formar parte de esa sociedad. En base a eso se postulaba y se formulaba un futuro común para todos. Pero bueno, como repito, eso lo vamos a estudiar con mayor profundidad, mejor dicho, más adelante.